Ahora sí, empezamos con el anexo C, características de los acoples. Las entidades que realizan la prueba de revisión de gases y humos contaminantes en motocicletas, motociclos, mototriciclos y cuatrimotos deben contar con los acoples necesarios para realizar la medición de vehículos a medir que cumplan con las siguientes características. Tengamos en cuenta acá, este es el primer párrafo del anexo C de la NTC 5365, que cuando nos dicen motocicletas, motociclos, mototriciclos y cuatrimotos, no mencionan motocarros. Pero como ya vimos en el objetivo de la norma, nos mencionan los motocarros. Y a lo largo de la norma vamos viendo que mencionan en todas las condiciones para hacer la prueba de gases como vehículos automotores. Entonces, sí aplica el anexo C a los motocarros. La primera característica que nos indican para los acoples en el anexo C1 dice, los acoples pueden ser fabricados de materiales flexibles, semirrígidos, rígidos o una combinación de ellos. En cualquier caso, se debe asegurar la hermeticidad del acople. Acá debemos tener pendiente en las evaluaciones ONAC que los evaluadores nos preguntan de qué materiales deben estar fabricados los acoples y debemos estar muy atentos, porque al momento de la pregunta a uno se le ocurre como que caucho, metal, no sé, plástico, y la norma no da estas características así. Lo que dice la norma acerca del material de los acoples es en el C1, flexibles, semirrígidos, rígidos o una combinación de ellos. Entonces debemos estar atentos para cuando nos pregunten. ¿De qué material deben estar fabricados los acoples? De cualquier material flexible, rígido, semirrígido o una combinación. En el ítem C2 del anexo nos indican, se recomienda utilizar acoples de conexión al tubo final de salida del escape en caso que la geometría externa sea compleja, poligonales, geométricas o compuestas. Acá debemos tener en cuenta que es una recomendación. Y en mi caso, cuando la sonda la logro introducir los 300 milímetros que ya me indicaron, aunque la geometría de la salida del tubo de escape sea compleja, yo no utilizo acoples. Y si no logro introducir la sonda a los 300 milímetros, aunque la geometría sea o no compleja de la salida del tubo de escape, yo utilizo acoples. Entonces, esta recomendación no la utilizo a su cabalidad. Igual es una recomendación, no estamos obligados a cumplirla. Ahora vamos con el anexo C3, que nos indica, en caso de emplear un acople al tubo final de salida con conexión interna, se debe garantizar que el acople no reduzca la sección transversal del tubo de escape máximo de un 20%. Para interpretar este ítem, vamos a aclarar algunos conceptos acá. Uno de los conceptos es qué es sección transversal. La sección transversal, por diccionario, nos dicen que es sección transversal cuando el plano alfa es perpendicular al eje del sólido K. El sólido K es todo el tubo, es un tubo transparente. Entonces, ¿qué es sección transversal? Cuando miramos de arriba hacia abajo, lo que nos queda enfrente se le conoce como sección transversal. En este caso es sección transversal de un círculo. Es un cilindro, pero nosotros, o un tubo, que es un cilindro también, vemos la parte de arriba y visto desde arriba se ve solo un círculo. Ahora miremos, diámetro y radio. Entonces, el diámetro es la distancia que hay de extremo a extremo en un círculo y el radio es la mitad del diámetro. O sea, diámetro sobre 2 o dividido sobre 2 es el radio del círculo. El área. El área es toda la sección, el plano, digamos como la pintura. La pintura, el ancho de la pintura, ancho y largo es más o menos. Se puede interpretar así. Ahora, para tener estas medidas del diámetro, nosotros debemos tener en cuenta algunas cosas. Uno, que el diámetro
debe pasar por el centro del círculo. Es decir, cuando yo ubico el pie de rey, debo buscar eso, que yo lo hago de manera manual, digamos como al ojo. Yo debo buscar pasar lo más cercano al centro del círculo. Además, en los acoples que son de goma, de caucho, que se deforman, cuando yo utilizo las pinzas internas, que las coloco acá y abro el pie de rey, debo tener pendiente de no deformarlo, o sea, abrirlo más allá de su forma en reposo, de su forma natural, por decirlo así. Entonces debo tener en cuenta esas dos características al momento de ejecutar la medición. Esta ecuación que tenemos acá o fórmula son dos maneras o dos fórmulas de calcular el área de un círculo, que una es área es igual a pi por el radio al cuadrado, o la otra forma sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ya se elige la de preferencia, cualquiera de las dos. Se hace la medición, se reemplazan los valores y se obtiene el área del círculo. Ahora necesitamos dos áreas de dos círculos. ¿Cuáles círculos? Entonces acá tenemos el diámetro interno del acople. Entonces necesitamos calcular el área del acople interno. O sea, el área interna del acople interno. Entonces en este caso se midió 14.7 unidades. Y el diámetro interno de la salida del escape, que es igual al diámetro externo del acople. Acá nos midió 15.6 unidades. Acá calculamos el área con las fórmulas indicadas en la diapositiva anterior y nos dio 169.72. Y acá nos dio 191.13. Se realiza el cálculo del porcentaje del área y se obtiene que cumple, o sea, reduce de la sección transversal menos del 20%. Entonces, esto quiere decir que podemos utilizar el acople para la medición de la prueba de gases.